carcinogénesis, o sea, oncogenómica. Vamos a ver la genética del cáncer del día de hoy. Básicamente nosotros tenemos unos 20.000 genes en el cuerpo y los genes, lo único, o sea, su función es codificar alguna proteína o algún tipo de factor que haga que nuestras células funcionen normal. Todas las instrucciones de cómo vamos a hacer el pelo, hasta la punta del pie, todos los órganos, qué va adelante, qué va atrás, qué va a la izquierda adelante, todo eso lo comandan los genes. Básicamente no hay, una célula no va a hacer absolutamente nada si no hay un gen que se lo diga, ¿ya? Todas las neoplasias entonces comienzan con algún tipo de gen mutado, ¿no? En realidad la palabra mutado no se utiliza ahora sino de variante, porque a veces tenemos mutaciones en los genes que son benignas y mutación generalmente uno piensa que es algo maligno, entonces tratamos de no una mutación, pero bueno. La gran mayoría de los cánceres son adquiridos, es decir que nosotros tenemos genotóxicos como radiación gamma, ultravioleta, químicos, pesticidas, fármacos, etc. Entonces tenemos diferentes genotóxicos que van golpeando nuestro ADN. La gran mayoría de cáncer, como el 85-90%, son esporádicos, es decir, uno no nació con una alteración genética, sino durante la vida fue acumulando diferentes genotóxicos que lograron que esta mutación genética pase. Y el cáncer hereditario antes se decía que era del 5 a 10%, pero ahora con la prueba genética se ha demostrado que hasta el 15% de todos los cánceres son hereditarios. Es decir, la persona nace con una alteración genética en todas las células de su cuerpo y por lo tanto tiene riesgo altísimo de hacer cánceres en comparación con la población general. Y no solamente un cáncer, sino 1, 2 o 3 cánceres incluso. Bien, ¿qué es línea germinal y qué es línea somática? Esto sí es importante, presten atención. Línea germinal significa que alguna de las gónadas, es decir, un espermatozoide o un óvulo, han tenido la alteración genética y lógicamente cuando se ha dado la fecundación, esa única célula totipotencial carga la alteración genética y esa célula cuando se divide a todas las otras células del cuerpo, todas las células tienen la alteración genética. Por lo tanto, la alteración genética va a estar o en los espermatozoides o en los óvulos de los hijos o de las pacientes que sufren de esto y lo pueden heredar a sus hijos. Por eso es importante, porque estos cánceres se heredan en la familia, en realidad no el cáncer, sino los genes, lo que causan el cáncer. Entonces, línea germinal, que significa que todas las células del cuerpo tienen la alteración genética. Desde que hubo la fecundación había la alteración genética y todas las células del cuerpo lo tienen. Somático es lo adquirido, lo esporádico. Significa que la alteración genética solamente está en el tumor, solamente en el tumor. Entonces, por lógica, si yo quiero hacer un análisis del ADN tumoral en línea somática, la biopsia, ¿de dónde la voy a sacar? Del tumor. Y si quiero sacar biopsia para línea germinal, ¿qué tejido podría ser? De la sangre. Ya. De muestras de esperma. Claro, pero por ejemplo, obtener células de la gónada va a ser mucho más complicado. ¿Qué es más práctico para nosotros? ¿De las células de los linfocitos? Sí, de las células sanguíneas. Tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Lógicamente no vamos a escoger los otros dos porque no tienen núcleo. Bueno, entonces las alteraciones genéticas germinales se van a heredar, se transmiten. Las somáticas no se transmiten porque las gónadas no están afectadas. La alteración genética está solamente en el tumor. Entonces, básicamente, uno diría, bueno, porque sería muy raro, ¿no?, que el cuerpo tenga o genere muchos errores a la hora de copiar el ADN. Ustedes saben que el ADN se copia y esa copia se vuelve a copiar, esa copia y miles de copias de una copia. Pues lógicamente en un momento las copias empiezan a fallar, ¿no? La información ya no se lee bien. Cada célula cuando se divide comete unos 60.000 errores a la hora de copiar el ADN. Pero nuestros genes tienen mecanismos de reparación de este ADN y se encargan de reducir estos errores a 0.3. Es decir, nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa genético, claramente. Bien, entonces, ¿cómo es la evolución de la carcinogénesis? Yo tengo una célula, ¿verdad? Esta célula puede sufrir diferentes genotóxicos, o sea, tóxicos de los genes, como los químicos, la radiación, puede ser incluso infecciones virales, ¿no?, como el virus HTLV, por ejemplo. Entonces, yo tengo una célula que empieza a tener una alteración genética y empieza a hacer una expansión clonal. Generalmente hay lesiones preneoplásicas antes de eso, ¿no? Después sigue acumulando diferentes alteraciones genéticas hasta que ya se vuelve un tumor neoplásico y más adelante ya logra hacer su capacidad de metástasis. Más de la mitad de los cánceres que tienen metástasis tienen alteración en la TP53. Es el guardián del genoma, es el gen, el más importante, el cromosoma 17. Por eso si yo en el cariotipo veo alguna alteración en el 17, es de mal pronóstico para todos los pacientes porque ahí está la TP53. Bueno, entonces, los genes que controlan el ciclo de las células en general se dividen en tres grandes grupos. Los protooncogenes, que son los normales, cuando se activan constitutivamente ya no necesitan de un estímulo para activarse, o sea, todo el tiempo están prendidos, se vuelven oncogenes.
Lo normal es que sean protoncogenes. Entonces tenemos los genes supresores de tumores, que normalmente lo que hacen es arrestar algún factor de transcripción que el tumor necesita para crecer. Por eso es un gen supresor de tumor. Le quita al tumor lo que él necesita para hacer un tumor. Por eso es un gen supresor de tumor. Y lo otro vendrían a ser los genes reparadores del ADN, ¿no? Donde está BRCA, donde está la TP53. Y todos estos genes participan en puntos específicos del ciclo celular, pero son 3 grandes grupos, 3. Protoncogenes, genes supresores de tumores y genes de reparación del ADN. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es una enfermedad genética hereditaria, ¿no? Poliposis adenomatosis coli. Básicamente es por este gen, que es su nombre, de hecho, adenomatosis poliposis colónica. Entonces, cuando yo tengo una alteración en este gen, el epitelio normal gastrointestinal va a pasar una hiperproliferación, que no es neoplásica, simplemente está proliferando la célula. Pero luego se van agregando segundos, terceros golpes en otros genes, y esto ya permite que se haga un adenoma, una lesión premaligna. Y se siguen acumulando hasta que llega hasta carcinoma, incluso en metástasis. Entonces, el gen APC, por ejemplo, es un gen supresor de tumor, y lo que debe hacer es mandar estas células a apoptosis. No funciona, las células no entran a apoptosis y proliferan. Ya. La teoría de los pasajeros y el conductor. Los drivers básicamente hay algunas enfermedades que son monogénicas, que un solo gen alterado te causa una enfermedad. No necesitas 2, 3 o 4 o 5 genes alterados. Cuando tú solo necesitas un solo gen para causar una enfermedad, como BRCA, eso es una mutación driver, que no necesita de otros genes, por sí misma puede conducir el cáncer, ¿no? Maneja la carcinogénesis, si lo quieren ver así. Los passengers significa que son alteraciones que se relacionan con el cáncer, pero por sí solas no pueden hacer carcinogénesis. Necesitan acumular varias o necesitan asociarse con una driver para que pueda hacer la carcinogénesis. Básicamente lo que quiero que entiendan es, los drivers son directamente relacionados con el cáncer y suelen ser enfermedades monogénicas, un solo gen. Bien. Los mecanismos de reparación del ADN. Ustedes saben que el ADN en general tiene purinas y pirimidinas, ¿no es cierto? Adenina, citosina, guanina. Toda la información de nuestros genes está en esos códigos, ¿no? Y el uracilo en el ARN. Entonces, estos se deben parear de una manera ordenada, ¿no? La citosina con la guanina con 3 grupos fosfato y la adenina con la timina. Eso es lo normal. Pero a veces la polimerasa comete errores y parea mal un nucleótido con otro. Entonces, el cuerpo se da cuenta de esto y saca el nucleótido y pone el correcto. Ese es un mecanismo de reparación. La otra es que puede cortar 2 o 3 nucleótidos y vuelve a sellarlo todo en bloque, y la otra ya son bloques más grandes. Lo que les quiero decir es que el cuerpo tiene diferentes tipos de reparaciones en el ADN y cada gen son vías moleculares diferentes y cada gen participa en una de ellas. Por ejemplo, existe cuando yo tengo 2 cromosomas, uno de mamá y uno de papá. Tengo 2 cromosomas 2, uno de mamá, de papá, 3, así, ¿no? Entonces tengo 23 de papá, 23 de mamá, tengo 46, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que en el cromosoma 1 se ha producido una ruptura completa del cromosoma, el cuerpo lo que hace es decir, voy a copiar la información del otro cromosoma, porque más o menos tiene la misma información. Entonces, esta es una manera de reparar el ADN ordenada. Es como si un libro se me arruina y yo uso el mismo libro para volver a recopiar la información. No hay muchos errores, pero a veces el cuerpo accidentalmente utiliza la recombinación que no es la homóloga y agarra, por ejemplo, se me rompe el cromosoma 2 y agarra el cromosoma 1, otro libro, para recopiarse. Y obviamente acumula mutaciones genéticas bastante, porque estoy usando otro libro para volver a copiar un libro que no es el mismo. Bien, los hallmarks del cáncer. Tiene que quedarles claro que el cáncer es una enfermedad genética. No existe ni un solo cáncer que no tenga alteraciones genéticas. ¿Por qué? Porque una célula no va a hacer o dejar de hacer algo si no hay un gen que se lo mate. Y el cáncer tiene varias características, además de la proliferación, ¿no? Pero se han descubierto nuevas características que les permiten hacer metástasis, tener órganos específicos a los que quieren ir. ¿Por qué algunas células hacen resistencia a la quimioterapia o tienen recurrencia de enfermedad? Entonces los hallmarks lo que nos dicen es, bueno, el cáncer definitivamente puede sostener una señal proliferativa constitutiva, o sea, no necesita el estímulo para crecer, la célula está creciendo todo el rato. El cáncer va del suprimiento, la supresión de las células citotóxicas. Una es la citotoxicidad y otra es la apoptosis, y también las bloquea las dos. Permite una inmortalidad justamente por el bloqueo de la apoptosis. Tienen varios mecanismos, alteración de citoquinas, entre proinflamatorias para justamente evadir todas las respuestas inmunológicas. Incluso en el endotelio pueden expresar moléculas para que los linfocitos, a la hora que tienen que rodar y anclarse, no lo puedan hacer. Entonces restringen el tránsito de linfocitos hacia el mismo tumor.
Lo que quiero decirles es que lo que hace el tumor no es al azar, es como de alguna manera si tuviera una especie de inteligencia y hace todos estos mecanismos para poder sobrevivir. Bien, aparte de eso, tiene la capacidad de hacer invasión, metástasis, inducir a neoangiogénesis, hace inestabilidad genómica y mutaciones. El cáncer tiene maneras intencionales de golpear su ADN para acumular más mutaciones que le permitan hacer, por ejemplo, metástasis. Y todo esto se relaciona, este es el último concepto, con la reprogramación metabólica que hace el cáncer en el microambiente donde vive. Entonces, todo esto es el microambiente tumoral, el entorno tumoral, el microsistema tumoral, si lo quieren ver así. ¿Qué es esto? Que las células no solamente son las células tumorales y ellas entre ellas hablan entre ellas para cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a crecer. Estas células cancerígenas también pueden modificar la actitud de otras células no cancerígenas vecinas. Por ejemplo, pueden tomar las propiedades de células madre justamente para poder cambiar y atravesar rápidamente el epitelio y llegar a órganos diana. Pueden hacer que los pericitos, en vez de que estén fuertemente, digamos, los pericitos del endotelio, en vez de que estén fuertemente unidos, puede hacer que se protruyan entre ellos y queden huecos para rápidamente pasar por ahí a la circulación sistémica. También pueden alterar la matriz extracelular, alterar los fibroblastos que están alrededor, alterar las citoquinas del sistema inmunitario. Entonces el microentorno, el ecosistema del cáncer, ¿qué es lo que quiere decir? El cáncer no actúa solo como una célula sola o aislada, modifica la actitud de otras células que se encuentran alrededor de ellas, obviamente para tener a su favor la supervivencia, ¿no? Entonces las células neoplásicas no solo interactúan entre ellas para adaptarse a presiones locales como nutrientes, hormonas, compiten por espacio, oxígeno, sino influencian a otras poblaciones celulares también y modifican la función de las células normales, ¿no? La neoangiogénesis, por ejemplo, no solamente es necesito sangre y hago un vaso alterado, desordenado, con un endotelio alterado y una fragilidad vascular. Entonces estos pericitos que le digo que deben estar en el endotelio se protruyen por el vaso. Entonces, en general, lo que les quiero decir es que el cáncer puede gobernar la estructura y expresión molecular y justamente como altera las selectivinas que se encuentran en el endotelio para que los linfocitos se encajen, rueden y puedan atravesar y llegar al órgano, restringen esta migración leucocitaria. La capacidad metastásica se relaciona mucho con que el cáncer puede robar las propiedades de las células madre, justamente porque ellas pueden cambiar de un tipo de tejido hacia otro, por eso son células madre. Entonces la capacidad de metástasis no es al azar. Existen órganos diana, no sabe que un tipo de cáncer va a hacer metástasis a específicos órganos, ¿no? Depende del cáncer de que estemos hablando. Esa es la teoría de la semilla y la tierra. Básicamente, por ejemplo, los órganos diana de la metástasis preferidos de los cánceres son la pleura, los huesos, los pulmones, los ganglios y el hígado. Pero ¿qué cánceres tienen mayor capacidad de hacer metástasis? Pulmones, renales, mamas, melanomas. Melanomas son los más mortales, de hecho. Entonces, ¿qué hace el cáncer? Va a botar mediadores solubles y exosomas, es decir, pequeños pedazos de ADN que les permitan anidar en un órgano diana. Es decir, ellos mismos liberan sustancias para poder migrar al órgano que ellos quieran. Todo esto es por la inestabilidad genética y porque el cáncer promueve un estado proinflamatorio a su alrededor. La inestabilidad genética es que yo tengo una mutación en un gen, o tengo un gen que se transloca con otro gen, o un gen que en vez de estar una vez se amplifica 10, 4 o 5 veces, que son los MAMA HER2 positivos. O sea, tiene una amplificación del gen y por eso todo el tiempo está activado y demasiada producción de HER, ¿no? Y se da el cáncer. Justamente tenemos los Lumina, los HER2 positivos y los triple negativos. Triple negativos son indicación absoluta para ir a consulta con genética. Bueno, también existen otros mecanismos por los que un gen puede dejar de funcionar. Ya. Imagínense que esto es un gen y acá está la información del gen, ¿ya? Las letras del gen, la información del gen están perfectas, pero si yo doblo el gen en el espacio tridimensional y hago eso, ya no se puede leer. Eso es una alteración epigenética, que las letras están bien escritas, pero la forma del gen hace que no se pueda leer el gen. Bien, entonces también el cáncer lo que hace es alterar estos patrones de expresión de metilación, es decir, estos cambios que les estoy diciendo epigenéticos, justamente para que los mecanismos de reparación no puedan funcionar bien, para que el sistema inmune no pueda reconocer las células cancerígenas. Entonces el cáncer hace un bloqueo efectivo de los puntos de control en el propio tumor y eso le permite tener más carga mutacional, hacer metástasis, hacer cánceres sincrónicos, metacrónicos, etc. Entonces la inflamación está estrechamente relacionada con la inestabilidad genética. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el cáncer? Nosotros en condiciones de normopsia tenemos este factor de hipoxia inducible
que en condiciones normales es arrestado por el gen VHL de von Hippel-Lindau y se lleva de degradación proteosomal. No es necesario que esté ahí porque es un factor de hipoxia inducible y estamos en normopsia, entonces no necesitamos que esté ahí. ¿Qué es lo que hace el cáncer? A pesar de que tiene oxígeno necesario, fuerza una vía de hipoxia. ¿Por qué? Porque quiere que este factor ya no sea arrestado, se vaya al núcleo y esté sintetizando constantemente factores de neoangogénesis. Endotelina, EPO, factor de crecimiento tumoral tipo beta, factor de crecimiento fibroelástico, factor de crecimiento endotelio vascular, etc. Entonces el cáncer lo que quiere hacer es modificar su entorno para que las moléculas reguladoras se pierdan y él poder sintetizar las moléculas que quiere para hacer neoangogénesis. Por eso es que el cáncer, entre comillas, es como si fuera inteligente, no es que hace las cosas al azar. ¿Por qué nos sirve saber esto? Porque esto es un inmunocontexto que tiene valor pronóstico clínico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo ver los cambios en la concentración de citoquinas, de interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral. Entonces, este microambiente, este inmunocontexto permite la evolución clonal guiada, ¿no?, del microambiente tumoral por presión selectiva. Aumenta la inestabilidad genética, se provocan ecosistemas guiados justamente para evitar todos estos mecanismos de control, ¿no? El problema es que un tipo de cáncer, un cáncer en general, todas las mismas células no tienen las mismas alteraciones genéticas. Hay subgrupos dentro del cáncer y el problema es tratar de caracterizar estos tumores, ¿no? Porque si yo tengo en un mismo tumor diferentes subgrupos de células, puedo decir que es BRCA1 positivo, pero las segundas mutaciones ya complica de que yo le haga una medicina de ultraprecisión a mi paciente. Por ahora, ¿no?, hasta que la tecnología lo permita. Entonces, dos células cancerígenas en el mismo tumor pueden tener diferentes cambios en el ADN. Por eso es que es difícil personalizar un tumor y hacer medicina de precisión. Bien, eso sí es importante, los tres grandes grupos de los genes que regulan y controlan el ciclo celular. Ustedes saben que el ciclo celular empieza en G1, donde se da la síntesis de ADN y de las proteínas. Solamente las neuronas de algunas células específicas entran en senescencia en G2. Y aquí tenemos el primer punto de control antes de entrar a la síntesis, ¿no?, síntesis del ADN. Entonces, aquí mi célula está sintetizando ARN, proteínas, todo bonito, y aquí es el primer punto de control, antes de la replicación del ADN, los genes supresores de tumores. Van a examinar el tamaño de la célula. Justamente si se dan cuenta que una célula es muy pequeña, muy grande, van a decir, aquí hay un error, un gen supresor de tumor no mete apoptosis. Digamos que el cáncer logra evitar este punto de control, entra a síntesis y va a entrar a G2, justamente para entrar a división. Antes de entrar a mitosis, es importantísimo que el cuerpo se asegure que la célula que se va a dividir no tenga una alteración genética, porque si no las células hijas la van a tener. Entonces aquí viene el segundo punto de control, los genes reparadores del ADN. Se encargan de que la célula se repare y si no lo logra la sacan a apoptosis. Y bueno, los oncogenes juegan en la etapa inicial de G1, ¿no? Entonces estos son los tres puntos de control. Cuando los protooncogenes se vuelven oncogenes, están, digamos, ya no bloquean este punto de control en G1. Los genes supresores de tumores, si se pierden, ya no bloquean este punto de control antes de síntesis. Los genes reparadores del ADN por mitosis. Yo sé que es difícil de recordar, pero por lógica, por lo menos digan, los genes reparadores del ADN tienen que jugar antes de mitosis, por lógica. Hay que chequear que esta célula que se va a dividir esté bien escrita. Entonces, recuerden, tres grandes grupos de genes que regulan el ciclo celular. Protooncogenes o oncogenes, donde ahí tenemos a HER2, por ejemplo. Genes supresores de tumores, tenemos a BRCA1 ahí, retinoblastoma, P53, y genes reparadores del ADN a la cabeza, P53. Ya, vamos a pasar al cáncer ginecológico. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? No, o sea, la metástasis es un proceso de sobrevivencia del cáncer o es un proceso... Los procesos de supervivencia, si a eso te refieres, son evitar la citotoxicidad y evitar la apoptosis. En relación a la metástasis, entonces, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿la metástasis es una consecuencia de la progresión de la enfermedad o es una consecuencia de la sobrevivencia del que el mismo cuerpo no pudo contener? Porque vemos metástasis... Generalmente si hay metástasis, o sea, no se dan en los estadios iniciales. Nosotros justamente decimos que ya son estadios 3 o 4 cuando hay metástasis. Entonces, lógicamente, la metástasis no es el primer evento que ocurre. Es una consecuencia de los demás, ¿no?, de la inestabilidad genética, de la reprogramación del microambiente tumoral. Y genéticamente podríamos predecir, como se dijo, ¿no?, el melanoma es muy agresivo, entonces la metástasis va a ser pronta, tardía o... Sí, hay genes que justamente se relacionan con las metástasis tardías y en el melanoma también hay estudios que justamente explican por qué algunos en estadios tan tempranos o cuando se detectan ya han hecho metástasis. El melanoma es uno de los cánceres que más rápido hace metástasis y es el más mortal, de hecho. ¿Otra pregunta? ¿Está claro?
Les voy a volver a repasar qué es germinal y somático rapidito y vamos a ver síndromes de cáncer ginecológico porque acá tienen cáncer de mama por todos lados. Y yo estoy seguro que han visto pacientes con menos de 40 años con cáncer de mama. ¿Alguien me puede explicar qué significa una alteración germinal? En las células de la gónada. Ya, entonces, ¿qué es germinal? ¿Qué significa? Que la alteración genética está En la fecundación. sí, y en todo el cuerpo, en todas las células, ¿no es cierto? ¿Y qué significa somático? Exacto, la alteración genética solo está en el tumor. Perfecto. Entonces, si yo tengo un paciente y le hago una prueba somática y me sale positiva, el paciente me dice, mis hijos pueden heredar mi gen. ¿Pueden heredar? ¿Por qué no pueden heredar? El somático. Pues no es adquirido. Ya, pero ¿por qué no pueden heredarlo? Porque no están Esa después de la fecundación. Porque las células germinales no están afectadas. O sea, un fumador, por ejemplo, es un somático. Claro, sería un somático, no sé. Si Claro, si porque es un tumor. adquirido. Claro, eso sí es El diferente. melanoma léntico maligno por el sol o el vaso celular. El vaso celular de cajón es por radiación ultravioleta y el epidermoide también, salvo algunos síndromes que, por ejemplo, son muy llamativos, como síndrome de Warning, cuando una paciente de 30 años ha tenido 28 carcinomas celulares. Uno cada. Obviamente alguien no va a pensar que eso es por sol. Un niño que tiene 2 años, por ejemplo, con xeroderma pigmenti y ya tiene 2 tipos de cáncer en la cara, uno va a pensar que es por sol. Entonces, si viene un paciente con fototipo tipo 1 y tiene 60 años y tiene carcinoma epidermoide, ¿lo van a mandar a genética? No. ¿Cuándo debo sospechar de que un paciente ha nacido con un síndrome de predisposición y tiene alto riesgo oncológico? Por la historia familiar. Ustedes hacen tienen el primer contacto con los pacientes, ¿no? Cuando ingresan y hacen su historia de ingreso. Ustedes preguntan siempre, ¿cierto? Antecedentes familiares de cáncer, si la persona le dice, sí, mi abuela ha tenido cáncer, sí, mi mamá ha tenido cáncer, los tienen que mandar a genética. Los antecedentes familiares son muy importantes. Yo puedo tener abuela con cáncer de ovario, tía con cáncer de mama y la hermana con cáncer de mama. Lógicamente que la familia está en riesgo de estar heredando un gen, ¿no? Probablemente BRCA. Una pregunta. Sí. Pero siempre hay un nodo, ¿no? O sea, para que exista un antecedente familiar debe haber un nodo. No, de nuevo, ¿te refieres? Ajá. Exacto. Existen, por ejemplo, algunos síndromes ya, acá. Que sea hereditario no significa que toda la familia lo tiene. Porque, por ejemplo, la familia es sana, y a esta persona le tocó una alteración de novo en línea germinal y es hereditario a pesar de que no hay antecedentes familiares, porque él lo puede heredar a sus hijos. ¿Ya? Entonces, cuando decimos hereditario no significa que necesariamente hay antecedentes familiares. Estamos hablando de que se están afectando las gónadas, que esto es germinal y se puede heredar. Otra indicación definitiva para ir a genética, cualquier persona que tenga menos de 50 años. ¿Por qué? Porque lo normal es que mientras nosotros envejecemos, nuestras mitocondrias dejan de funcionar, nuestros telómeros se acortan, nuestros mecanismos de reparación del ADN ya no funcionan, se acorta tanto los telómeros que el cromosoma ya no se puede dividir y nuestras células mueren. O sea, así envejecemos. Entonces, lo normal sería que uno acumule suficientes mutaciones somáticas a los 60, 70, 80 años. Es esperable que un paciente tenga cáncer de esa edad. Pero un paciente de 28 años con cáncer, 35 años con cáncer, doble cáncer de mama, sincrónico, metacrónico, eso obviamente llama la atención. Múltiples neoplasias, todas deben ir a genética. Pacientes menos de 50 años, con historia familiar, que tengan múltiples cánceres, sincrónicos o metacrónicos, y las sospechas histológicas. Es decir, dentro del mismo cáncer, un tipo histológico tiene definitivamente la indicación así la paciente tenga 80 años. Por ejemplo, triple negativo en cáncer de mama. ¿Por qué? Porque se espera que un cáncer se alimente de hormonas. Y si un cáncer logra crecer sin estímulo hormonal, definitivamente tiene inestabilidad genética y es más probable que sea germinal. Es una indicación definitiva el cáncer de mama triple negativo. Otros cánceres de ovario seroso de alto grado, de los de tiroides medulares, de los de riñón de células claras, gástricos de células difusas, todos esos son muy altamente probables hereditarios. ¿Para qué me sirve entonces pasar una consulta genética? ¿Por qué? Porque yo voy a ir pensando en mi diagnóstico oncológico de acuerdo al tipo el diagnóstico oncológico de acuerdo al tipo histológico y a la edad del diagnóstico, ¿no? Cualquier paciente menos de 50 años tiene que ir. Antecedentes familiares, ¿no? Basta con que tenga 1 o 2 pacientes, así sean de segundo grado, deben pasar en genética. De hecho, yo les recomiendo mucho que lo puedan hacer. Les voy a enseñar a hacer heredogramas en la próxima clase. Y cuando hagan su entrevista a los pacientes nuevos y les pregunten por los antecedentes familiares, si es que ellos les dicen que tienen más de 2 antecedentes familiares de cáncer, hacen su heredograma y ustedes mismos van a poder darse cuenta qué paciente está en riesgo y cuál no, para que sepan cuándo pedir una interconsulta genética.
no tienen idea de la cantidad de pacientes que se pierden o no van a genética porque le sacan el cáncer de mama y regresan a los 5 años con cáncer de ovario y se mueren. Bien, el examen físico también nos ayuda en algunos síndromes genéticos que tienen, sobre todo, manifestaciones dermatológicas, ¿no? En general, yo siempre digo que tienes neumonía, tienes enfermedades dermatológicas, tengas lo que tengas, la piel es lo primero que te avisa. Siempre hay manifestaciones dermatológicas en las uñas, cuando tienes hemorragia cerebral, etc. Y bueno, hacemos el diagnóstico molecular ya para confirmar la alteración genética, ¿no? Entonces, a pesar de que puede ser heredada, justo lo que me decías, también existen casos de novo, ¿no? No hay antecedentes familiares, pero sí el paciente tiene una mutación que él adquirió, justo le tocó a la hora del desarrollo embrionario que piña. Entonces, el riesgo general de la población para hacer cáncer de ovario es menos del 1%, pero por ejemplo, cuando luego alguien tiene un BRCA1 positivo, eso puede subir hasta 40, 50%, 5 de 10 pacientes van a hacer cáncer de ovario, 8 de 10 pacientes van a hacer cáncer de mama. El riesgo oncológico es altísimo. Más o menos el 25% de los cánceres de ovario y de trompas de falopio son hereditarios de línea germinal, y en la cabeza los genes BRCA1 y BRCA2. ¿Qué es autosómico dominante? ¿Qué es autosómico recesivo? ¿Alguien sabe? Son que son frente a un recesivo. Ya, por ahí va, pero ¿qué es dominante? ¿Qué hace que sea dominante y recesivo? ¿Qué pasa en el gen? El dominante se expresa y en el recesivo no. Ya, sí, es cierto, eso pasa por ejemplo en el color de los ojos, de la piel, pero en este caso del cáncer es que si yo heredo un gen que está malo y tengo el otro gen que está bueno, basta con que tenga un solo gen alterado y me enfermo. Es autosómico dominante, a pesar de que tengo una copia buena, este domina la copia buena. Autosómico recesivo es que necesito las dos copias, y eso generalmente pasa cuando los pacientes son sanguíneos. Yo he tenido un paciente que, eran papás, claramente era una violación, pero la paciente era, el hijo era de la hija del papá, el papá tuvo una hija con su hija. Y obviamente le salió pues el niño con una enfermedad recesiva, ¿no? Eso suele pasar, lo que son primos. Entonces siempre yo pregunto si los pacientes, primero, si viven en provincia, que generalmente lo son, ¿dónde queda su caserío? ¿Y a cuánta distancia está el caserío de uno de otro? Si obviamente están a 5 horas, es poco probable que sean familiares. Entonces está a media hora, ya lo tienes que sospechar. Que tengan apellidos en común o que tengan un ancestro en común. Son preguntas como que leves, que no se sientan muy fuertes para saber si los pacientes son familiares o no. Bueno, entonces recesivo, necesito las dos copias del gen, de dominante necesito una copia del gen. Entonces si nosotros vamos a heredar una copia de mamá y de papá, y esta es la copia alterada, yo voy a decir, bueno, ¿cuáles son las combinaciones de que el hijo herede la copia? Esta copia con esta copia heredada está mala, esta copia con esta copia heredada está mala, esta copia buena con esta copia buena está buena, copia buena, copia buena. Entonces tengo 2 pacientes buenos, los hijos, y 2 pacientes malos. Por lo tanto, si este paciente tiene BRCA1 positivo y me quiere decir cuál es el riesgo de que mi hijo herede mi variante, 50%. Entonces, ustedes detectan una paciente, y acá la van a detectar. Acá hay pacientes que son síndrome mama-ovario hereditario. Cuando las detecten, por eso les digo que hagan su heredograma, porque si tienen 3, 4 hijos y la sospecha es alta, esos hijos tienen que controlarse. O sea, por lo menos tienen que venir a su control de riesgo oncológico, pero más prematuro que la población general. No vamos a esperar a que tengan 50 años para hacerles una mamografía. BRCA1 y BRCA2 en general van a la cabeza. No pretendo de que se aprendan todos los genes porque son muchísimos, son 18.000 genes, pero por lo menos el que tiene que ir a la cabeza es BRCA1 y BRCA2. Existe las segundas alteraciones genéticas germinales más comunes que tengo. Yo, de 100 pacientes, tengo 50 que son BRCA y 30 que son Lynch. O sea, estos son los que más vemos en general. Si alguien sabe, ¿se acuerda qué es el síndrome de Lynch? ¿Se acuerdan el nombre? Poliposis familiar, creo que era, ¿no? Cáncer colorectal no polipósico. Acá da cáncer, pero no hay pólipos. Y esto se causa por 6 genes diferentes. Estos son los genes, no pretendo que se los recuerden, pero MLH1, MSH2, MSH6, PM2 y EPCA. Este síndrome tiene tipos histológicos más frecuentes en tanto de ovario como en endometrio, suele ser el endometrioide, y cada gen tiene riesgos diferentes. O sea, yo digo ya, síndrome de Lynch, pero ¿qué gen y qué variante tiene? Porque los riesgos son diferentes. Lo que les quiero decir es que yo tengo una alteración genética en un gen, no significa que el fenotipo va a ser igual. Algunas pacientes son diferentes a otras. ¿Por qué? Depende de la misma variante y depende del gen dentro del síndrome. Por ejemplo, en la cabeza el que tiene más riesgo de hacer cáncer de mama ovario es MSH2 y del endometrio también MSH2. Y si yo lo comparo con PMS2, que es 3%, el riesgo es muy bajo. Menos del 5% no tiene que aumentar sus controles oncológicos en relación a la población general. Pero acá sí, o sea, 46%.
¿Qué es inmunohistoquímica? ¿Alguien sabe? ¿Ya roto en anatomía patológica? Sí. Sé que son marcadores que se piden dentro de un tipo de cáncer para ver más la inmunoterapia cómo se va a activar. Ya. Sí, son marcadores que se piden. Ya, entonces estos marcadores, que de hecho son proteínas, ellos usan unas tinciones para qué. ¿Por qué lo quieren pintar y ver en el microscopio? ¿Cuál es la finalidad del inmunohistoquímica? Para saber qué receptores de proteínas tiene el cáncer en el tumor. En realidad eso es por citometría de flujo, pero ya. ¿Hay un marcador? Sí, o sea, ya mejor. La inmunohistoquímica básicamente lo que hace es, yo tengo mi pieza tumoral en tejido parafinado, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer cortes en el micrótomo, se va desgastando la pieza, ¿no es cierto? Va pasando por varios tipos de evaluaciones de anatomía o por diferentes hospitales y se desgasta. Entonces yo necesito que la muestra esté bien y acá tengo pequeña cantidad de tejido tumoral. Yo quiero saber qué pasa con ese tumor, qué expresa, qué no expresa. Lo que ellos hacen es recuperar, o sea, los antígenos lamentablemente quedan como que encerrados en la parte de adentro, tienen que hacer una recuperación de antígenos. Cuando rotan en la anatomía patológica mejor, pero ya. La cosa es que al final pintan estas proteínas, eso es lo que hacen. Usan tinciones para pintar proteínas, para saber qué proteínas están o no. Por ejemplo, si ellos tienen un tumor y no saben de dónde es o quieren saber si es el primario, dicen, es panqueratina positivo, expresa panqueratina. Ah, entonces ese tumor viene de acá. Sinaptoficina, entonces este tumor primario debe ser del sistema nervioso central. Para eso lo hacen, para descubrir qué proteínas se están expresando y asociarlas con un tipo de cáncer específico. Entonces, por lógica, una proteína está siendo codificada por un gen, ¿no es cierto? Los genes codifican todas las proteínas que existen. Entonces, si yo quiero hacer un análisis genético que es muy caro, cuesta como 5.000 soles, versus una inmunohistoquímica que cuesta 120 soles, yo digo, bueno, quiero analizar la actividad de mi gen, pero indirectamente. Voy a pedir una inmunohistoquímica. Y si a mí me sale que la proteína no se está expresando, pérdida de la expresión de la proteína, indirectamente yo pienso que algo pasa con el gen. Porque si el gen codifica proteína y la proteína no está, probablemente no le está pasando el gen, porque no está la proteína. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, yo a mis pacientes que sospecho que tienen Lynch porque tienen cáncer colorectal no polipósico, tienen cáncer del colon derecho y tienen cáncer del colon izquierdo, tienen cáncer del recto, o sea, tienen 3 cánceres incluso, pido una inmunohistoquímica porque es lo más rápido y lo más barato y me sale que perdí la expresión de una de las proteínas de Lynch. Ya, ok. Pido una inestabilidad de microsatélites. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos secuencias que son los satélites, que son altamente conservados. Es único en cada persona. Esas regiones no se mueven, nadie las cambia por nada del mundo. Son altamente estables y conservadas en las especies. Entonces, si yo pido una prueba y me doy que estos satélites se están alterando, que hay inestabilidad en los microsatélites, se sobreentiende que los mecanismos de reparación del ADN no funcionan para nada. Si las regiones más constantes del ADN humano se están alterando, significa que se están acumulando mutaciones rapidísimo. Entonces, yo tengo un paciente que perdió la expresión por inmunohistoquímica de MLH1 con una inestabilidad de microsatélites alta. Ya, y bueno, este gen que se llama BRAF, que básicamente si está negativo, me confirma que es esto. Entonces, cuando yo tengo este perfil tumoral para síndrome de Lynch, ahí yo decido mandar una prueba de secuenciación. ¿Por qué? Porque son caras, el Estado nos da 100 para 1000 pacientes y demoran 6 meses en salir los resultados. Entonces, tenemos que escoger de alguna manera a los pacientes. Entonces, en general con Lynch tienen cáncer de endometrio, de ovario. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? Individualizar las cirugías de riesgo. Nosotros podemos decirle al paciente, tienes 80% de probabilidad de hacer cáncer de mama. ¿Qué es lo que hizo Angelina Jolie? La mamá tenía BRCA1, Angelina Jolie heredó BRCA1 y ella que dijo, tiene 80% de probabilidad de hacer cáncer de mama. Se quitó las mamas profilácticamente. Cirugías reductoras de riesgo. Con ovario también se puede plantear, pero el problema es que generalmente hacemos una menopausia precoz y a veces la paciente no acepta, pero se puede hacer terapias también con anticonceptivos orales, hacemos supresión ovárica. Otro síndrome, por ejemplo, no quiero que se lo aprendan de memoria, pero es Cohen, ¿ya? Y miren la cantidad de riesgo que tienes. Si tú heredas esta variante genética en PITEN, tienes riesgo de cáncer de mama 67%, de tiroides 35%, tumores renales 35%, cerebrales, triquilemoma, manifestaciones mucocutáneas, espectro del trastorno del espectro autista. Entonces, para que vean que una persona que tiene una alteración genética germinal tiene un riesgo oncológico hasta el día que se muere. Ese paciente tiene que tener controles muy cercanos, multidisciplinarios, ¿no? Pero obviamente, prioritariamente con genética. Y en general, como siempre les dije a los internos y a los residentes y a todo el mundo, las manifestaciones dermatológicas son importantes.
el cuerpo te va a avisar siempre. Por ejemplo, yo tengo una hipoxia crónica y tengo clubing en los dedos. Veo el clubing en los dedos y yo le pregunto a mi paciente, ¿eres asmático? Sí, le pongo el pulsómetro y está en 93. No está mal controlado, o en 90. Entonces yo a través de ver las uñas puedo pensar de que tengo algo Alterado. exacto. Después tuve otro paciente que también vino por derrame pleural, un señor mayor, y vi que sus dedos estaban chuecos. Obviamente esto no estaba en la historia clínica, ¿no? Entonces yo pensé en una enfermedad reumatológica que tiene correlación con este derrame pleural espontáneo y no había consolidación para pensar neumonía. Entonces lo que les quiero decir es, ustedes ven la piel y la piel les va a dar un indicio de qué enfermedad está pasando. Su examen de la piel y las faneras tiene que ser exhaustivo. No pongan tibia, elástica, hidratada, THD, llenado capilar menos de 2 segundos. Ese examen de la piel es... no sé. Ya bueno. Este otro síndrome, por ejemplo, tengo una niña de 14 años que tiene este síndrome. Ya falleció, de hecho, hizo ascitis, murió como en 2 años. Hizo ascitis de tensión, y bueno, entonces en este síndrome, por ejemplo, vemos los riesgos de la población general, ¿no? Por ejemplo, la población general es menos del 1% de hacer cáncer de estómago, cáncer de vejiga, cáncer de cervix, tipo de adenoma maligno, de páncreas, testicular, o sea, las de Sartori. Pero cuando yo tengo esta alteración genética, tengo 36% más, 54% más riesgo, 40% más riesgo. E incluso, si se dan cuenta, pueden aparecer en edades pediátricas tempranas, a los 6 años. De hecho, tengo pacientes con retinoblastoma desde los 5 meses y cuando llegan al año y medio ya está avanzado el tumor y hay que quitarle los ojos. Hay que hacerles exanteraciones o ilustraciones. Bien triste. Bueno, entonces ya ver como todas las enfermedades genéticas que les vengo presentando tienen manifestaciones dermatológicas bien puntuales. La hiperpigmentación, pero no completa, multicutánea, que no respeta palmas y plantas, cosa que en dermatología es bien raro que algo no respete palmas y plantas. Eso nos ayuda un montón en su diagnóstico diferencial. Entonces, bueno, ya, la paciente tiene BRCA1 positivo, ¿y ahora qué? Ya, tiene riesgo ovario del 60% con BRCA1, BRCA2 es menos agresivo, menos riesgo de cáncer. Entonces yo digo, bueno, la mayoría de pacientes BRCA hacen cáncer alrededor de los 45 años, ¿no? He tenido pacientes más jóvenes, depende de la variante del gen, pero ya bueno, normalmente lo hacen a los 45 años. Entonces, ¿yo qué puedo plantear? Hay que hacer una salpingoforectomía reductora de riesgos entre los 35 y 40 años, antes de que aparezca el cáncer. Si es BRCA2, la guía cambia, dice entre los 40 y 45 años. Lo que les quiero decir es que cada gen tiene un manejo específico. Estas son las guías genéticas que nosotros manejamos. Por ejemplo, acá tenemos el riesgo en BRCA1 de cáncer absoluto más de 60%, de cáncer contralateral, riesgo acumulativo de 40%, riesgo absoluto de hacer cáncer de ovario hasta 58%, en los hombres cáncer de próstata, cáncer pancreático también. Entonces, bueno, nos sirve para monitorizar diferentes tipos de órganos y podemos plantear, esto es lo más importante, podemos plantear cirugías reductoras de riesgo. ¿Para qué me sirve hacer un análisis genético? Para dirigir la terapia. ¿Qué tipo de terapia? Puede ser quirúrgica o médica. Dentro de la quirúrgica, las cirugías reductoras de riesgo. Si la paciente no acepta, nosotros podemos plantearle otro tipo, como combinaciones de progestinas y estrógenos, para hacer supresión ovárica. ¿Por qué? Porque si las células del ovario están creciendo y hagamos supresión ovárica, no crecen las células. También podemos usar dispositivos intrauterinos con levonorgestrel. Otros genes menos comunes, pero sí tengo pacientes que tienen cáncer de mama ovario asociados a ATM, sí existen, son pocos, pero tienen generalmente riesgos de ovario más bajos y las guías nos dicen son más flexibles, ¿no? Que podemos hacer las cirugías reductoras de riesgo y entre los 45 y 50 años ya la paciente está en menopausia. O sea, no tenemos ese tema de los efectos adversos de la menopausia precoz. Ya, entonces ya estamos terminando. Básicamente la mayoría, casi todos mis pacientes son síndrome mama ovario hereditario asociado a BRCA. La gran mayoría, hay tantos pacientes en el mundo, se ha estudiado tanto este gen, fue uno de los primeros que se estudió solamente ese gen solito, que ya hay guías específicas, ya su riesgo de cáncer se conoce absolutamente todo, tiene sus guías específicas. Y los segundos a la cabeza, que lo confirmo en la consulta, son los genes de síndrome de Lynch. Entonces, a la cabeza los más genéticos que veo son BRCAs y Lynch. O sea, síndrome de cáncer colorectal, no polipócito hereditario. ¿Qué hacen cáncer colorectal? Bueno, en resumen, sirve hacer un diagnóstico genético porque me permite determinar el riesgo para otro cáncer, hago la vigilancia apropiada de acuerdo al gen. Ustedes han visto que cada gen tiene su riesgo y sus órganos diana que pueden estar en riesgo también.
Puedo pedir a los familiares de primer y segundo grado, a los hermanos, a los papás, a los hijos, buscando la variante, si la encuentro, obviamente. Si yo encuentro una variante en una persona, los hermanos están en riesgo y los hijos de la persona están en riesgo también. Hay que buscar esa variante digamos, en la familia. Y a veces hay características fenotípicas que a mí me permiten pensar en un síndrome específico, ¿no? En general hemos estudiado los cánceres de mama y hemos visto que en los somáticos la gran mayoría de alteraciones genéticas son en TP53, que justamente es el gen que les permite hacer metástasis, el más asociado a metástasis. Más del 50% de los cánceres metastásicos tienen alteraciones en TP53, el guardián del genoma, repara el ADN. Y en línea germinal BRCA1 en la cabeza. Voy a presentarles un caso. Este es un heredograma. ¿Ya? Los círculos son mujeres y los cuadrados son hombres. Y este es el probando, es decir, esta es la paciente que viene a consulta. Es una mujer de 61 años que ha tenido el diagnóstico de carcinoma colorectal a los 41 años. Le hicimos una hemicolectomía derecha y una oforectomía izquierda. Y después de unos años volvió a hacer otro tipo de cáncer, no metacrónico en colon descendente a los 45. O sea, cánceres metacrónicos a los 41 y 45. Vemos su heredograma. Un buen heredograma tiene que tener por lo menos 1, 2, 3 generaciones, ¿no? Nosotros hacemos de 4 o 5 generaciones, pero mínimo 3. Entonces ustedes cuando hagan su anamnesis dicen, señora, usted tiene antecedentes de cáncer de mama o de cáncer de lo que sea. Sí, mi hermana, sí, mi mamá, sí, mi abuelo, sí, los hijos de mis abuelos con otra pareja. Pues esta paciente obviamente tiene algo germinal. ¿Y qué tipo de dominancia es esto? ¿Dominante o recesiva? Dominante. ¿Por qué? Se presentan por la línea. Porque todas las generaciones están afectadas. En las recesivas generalmente se saltean generaciones. Bueno, entonces vemos este heredograma y claramente pensamos que esto es germinal. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos una inmunohistoquímica, vemos que no se expresan las proteínas MLH1 y PMS2, la inestabilidad microsatélite es alta, o sea, no se está reparando el ADN bien, y el BRAF está no detectado, cosa que si estuviera positivo, aleja mi sospecha diagnóstica. Si está negativo, ya, todo bien. Analizo los genes. ¿Cómo hago? Yo leo las letritas, ¿no? O sea, cada gen tiene sus instrucciones con sus letritas de adenina, guanina, citosina. Entonces, yo analizo cada letrita. O sea, el primer paso fue solicitar el panel de genes. Sí. Una por los dos antecedentes. No. Justo lo que te decía es que nosotros tenemos que hacer un perfil. Yo miro esto carcinoma colorectal de cervix, que de repente podría haber sido endometrio gástrico, y digo, esto puede ser síndrome de Lynch. Y antes de mandarme una prueba genética carísima, ¿qué estoy pidiendo? ¿Y qué más? La inestabilidad De microsatélite. Exacto, estas pruebas costarán entre las 3 menos de 1000 soles. Entonces ya bueno, ahí está. Entonces todas me dicen, esto probablemente es síndrome de Lynch, vale la pena que vaya a panel. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, vamos a analizar solamente la paciente. ¿Ya? ¿Qué criterio absoluto para mandar a genética está pasando aquí? Solamente aquí. De edad de presentación, menos de 50 años. Solamente por eso esa paciente ya debió ir a panel, más los antecedentes familiares, ya, recantadísimo. Analizamos entonces sus genes. Nosotros cortamos el ADN en diferentes pedacitos y los volvemos a unir, como rearmar un rompecabezas. Y el problema es que nosotros los comparamos con poblaciones. Los primeros genomas obviamente eran de Europa y de Estados Unidos, y claramente ellos tienen variedad genética. Nosotros no tenemos referencias como un atlas de genética de población amerindia, y ese es el problema. Cuando analizamos y comparamos los genes peruanos contra los genes europeos, nos encontramos con muchas variantes genéticas que nos dificultan llegar al diagnóstico. Hacer un análisis de los genes es bien pesado. Bueno, en el gen MLH1, en el nucleótido 2070, una citosina ha sido cambiado por una guanina. Y en la proteína, ¿qué ha pasado? Una tirosina, en la posición 690 de los aminoácidos, ha hecho un codón de terminación temprana. Es decir, mi proteína debería haber sido de este tamaño y se cortó a la mitad. Y lógicamente que, no sé, pues como humano, si me cortan los brazos, no voy a poder funcionar. Si la proteína está recortada, está truncada, no funciona. Se le hace entonces el diagnóstico a la paciente de síndrome de Lynch asociado a una variante patogénica en el MLH1. Entonces empezamos los controles de riesgo, le decimos, bueno, vamos a hacerte una ecografía abdominal, sale normal, pero en la siguiente evaluación de genética, al día siguiente, ella refiere dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo de 2 semanas de evolución, que aumenta en intensidad entre la última semana y tiene sangrado vaginal escaso. Yo sé que el síndrome de Lynch puede asociarse con cáncer del endometrio, entonces ella no tenía solamente tenía esta sintomatología. En realidad uno de repente no piensa en algo oncológico porque es un sangrado.
Entonces hacemos una junta médica con ginecología ya con el diagnóstico genético y le decimos, bueno, le hacemos una cirugía reductora de riesgo porque en verdad estos pacientes hacen cáncer en todo el colon, todo el colon. Entonces le hacemos una histerectomía, una salpingofarectomía derecha por el riesgo incrementado de hacer cáncer de endometrio y de ovario. Entonces la cirugía se hizo un mes después, fue una histerectomía abdominal simple. Y cuando tenemos el resultado de anatomía patológica nos llega que había un adenoma endometrioide, un adenocarcinoma endometrioide de endometrio. Entonces la paciente que aparentemente cuando vino a la primera consulta no tenía absolutamente ningún síntoma, pero ya cuando volvió lo tuvo, con 32 años le diagnosticamos también cáncer de estómago. La paciente fue la que le diagnosticamos de cáncer de endometrio. Entonces le dijimos que venga tu hija, tu hijo y tu hija. Y a la hija, que no tenía absolutamente ninguna sintomatología, era una mujer sana, no tenía ni siquiera por qué haber pasado consulta con un médico, le dijimos, ¿sabes qué? Tienes un riesgo bien alto, vamos a hacerte el estudio de la variante familiar, y la encontramos. Y como la encontramos, le dijimos, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una endoscopia digestiva alta por si acaso, y resulta que tenía cáncer. ¿Solo le hicieron endoscopía o también colonoscopía? Normalmente se hace endocolonoscopia, sí, y incluso cápsula, o sea, las tres, endo, colono y cápsula, una vez al año. Pero entonces, en un futuro ya no estaremos tratando cáncer, sino solamente va a ser una terapia dirigida a pacientes con manifestaciones ¿no? Exactamente, y eso pasa con los inhibidores PARP. ¿Alguien sabe saben qué son los inhibidores PARP, no? Ya, bueno, se da en la terapia de cáncer, ya, cáncer de mama me refiero. Voy a ponerles una imagen ya mejor. ¿En triple negativo? No, un ratito. Los inhibidores PARP. Espero que lo tenga. Está la genética va a dominar todas las otras especialidades. Ningún cirujano se va a mandar a operar si la prueba genética da una presente. No le van a dar quimioterapia a una persona en el futuro, les estoy hablando. O sea, las pruebas genéticas van a ser la terapia de ultra precisión, medicina de precisión. Es como, por ejemplo, si ustedes pensaran, ya, yo doy un AINE, ¿no? Sí, bloqueador de la COX-1, pero está súper arriba de la cascada y bloquea otras moléculas, o sea, otras vías celulares, tiene muchos efectos adversos. ¿Cómo? Por el ácido latino. Sí, entonces en general una pastilla te puede bloquear varias cosas y tiene efectos adversos y yo no quiero eso. Entonces diseño un fármaco para una molécula específica y no causa efectos adversos. Y esto pasa con los inhibidores PARP. Por ejemplo, una célula normal tiene su ADN de doble cadena, todo bonito, tenemos genotóxicos y se produce una ruptura de una de las cadenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo 2 vías para repararlo. Si se han roto las 2 cadenas, la proteína BRCA se encarga de repararlos, es un gen reparador del ADN. Y el ADN se repara, la célula es normal. Si solamente es rotura de una cadena, la proteína PARP lo arregla. No hubo daño del ADN porque fue reparado. Por una vía por PARP, de ruptura de una sola, y por BRCA por doble ruptura. Pero si una célula cancerígena tiene BRCA mutado, es decir, no sintetiza la proteína BRCA, esta vía está bloqueada, porque no hay BRCA, no hay proteína, y por lo tanto al cáncer solo le queda la vía de supervivencia de PARP. Si yo doy inhibidores PARP, ¿qué estoy haciendo? Bloqueando la única vía de reparación del ADN que le queda al cáncer, y por lo tanto el cáncer muere. Esto es medicina de precisión. ¿Y en todos los tienes BRCA o...? Sí, está hecho para terapia de BRCA. Por eso los oncólogos, cuando el cáncer de mama se mueren por el examen de BRCA1 o BRCA2. ¿Por qué? Porque pueden dar terapia dirigida. Igual cuando hay leucemia, ¿no? Ellos se mueren por saber si es BCR-ABL. ¿Por qué? Porque hay tratamiento específico con imatinib, con inhibidores de tirosinquinasa. ¿Y el costo de los inhibidores PARP es tanto? Eso no sé. Pero acá deben saber porque eso es oncología, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no les está quedando claro? Claro, por ejemplo, la mamá de un amigo tiene síndrome Lynch. Ya. Bueno, Lo tiene en la vida real. lo tiene. Ya. Y mi amigo
mediano, 22 años tenía y le dio un cáncer en el... No sé los detalles específicos, pero tuvo un cáncer cerebral. No me acuerdo cuál específicamente. ¿Estás súper seguro que es Lynch? ¿No es Su mamá- trombosis? no, su mamá era Lynch Ya, y la habían operado. ya. Y tipo, 6 Pero meses... cáncer de colon, me imagino. Cáncer de colon. 6 meses después de que lo operaron y le diagnosticaron, a él le dio cáncer, un tumor al cerebro. Y No sabes de qué falleció. tipo, no sabes... No me acuerdo, Ya. pero su falleció. Y la pregunta es... No. O sea, por ejemplo, ¿en qué pacientes definirías que le tienes que hacer, por ejemplo, un ataque de todo el cuerpo para ver si es que hay un tumor o algo? Ya. O no necesariamente le harías un ataque. Esto depende del gen. Por ejemplo, en retinoblastoma, en el CNRB1, esos pacientes tienen riesgo de hacer tumores blandos, ¿no? Sobre todo sarcomas. Entonces a ellos se les manda una resonancia corporal total una vez al año. Pero a una persona con BRCA no se le hace resonancias o eso para ver, o sea, mejor dicho, los oncólogos hacen los TACs porque quieren ver si hay metástasis cerebral, por eso piden una TEM de cerebro, una TEM de tórax, una TEM de abdomen, justamente porque buscan puntos metástasis. Pero eso no tiene que ver con genética, eso es manejo oncológico puro. ¿Algo más? Pregunten ahorita, ¿no? Ese es el momento de preguntar, porque de hecho les voy a tomar el examen ahorita. No, tuve una pregunta. Una pregunta. Sí. O sea, en un caso de una paciente que haya tenido un accidente, por ejemplo, de un accidente familiar o su mamá directamente de un cáncer menor a 50 años y un triple negativo de cáncer de mama, Ya. entonces Si la hija debería ir a consulta. eso sí, Ya. definitivamente no. La hija no. La que debe ir a consulta es la mamá, y si identificamos la variante en la mamá, ahí la hija pasa a consulta. Porque Si la hija es asintomática, no va a panel. porque podría ser un somático su mamá. ¿O no? Le han hecho pruebas, claro, podría ser somático en la mamá. Si me dices que menos de 50 años, ¿no? Ya, la mamá tiene 39 años y tiene cáncer de mama. Ya, la mamá le hago secuenciación de ADN. Si encuentro una variante, vamos a decir BRCA, a la hija o al hijo, le hago también la misma prueba. Pero más chiquita, pues ya no busco en todos los genes, sino solo en el gen BRCA. Porque es una variante familiar. Ya no necesito leer todo el ADN. El tiempo, entonces, cuesta bastante. Entonces, sí queda claro, si la mamá es la que tiene cáncer, la mamá tiene que ir a prueba. Y si la mamá está positiva, las hermanas de la mamá, los papás de la mamá y los hijos de la mamá, todos los familiares de primer grado van. Una pregunta. Con esa premisa de su exposición, ¿por qué no se saca el examen genético a todo paciente que tiene cáncer? No, asumo que es por los costos o por qué. Porque, por ejemplo, en mama tenemos especificaciones para sacar un test genético. ¿Cómo cuál? Es cuando el cáncer de mama ha sido en edad temprana o cuando, por ejemplo, es en varón, ¿no? Entonces no se le hace a todos. Asumo que es por el costo. No, o sea, ya, es por costo, sí es cierto, pero ya olvidémonos del costo un ratito. Estamos justo hablando de que hay indicaciones para eso. De nuevo, ya se me dice, ¿por qué a todos no se les manda? Ya tengo un paciente de 80 años, fenotipo, fototipo 2, que tiene un carcinoma vasocelular en la punta de la nariz. ¿No manda la fe? ¿Vale la pena? No, pues. Entonces, tenemos que tener criterios para mandar a la genética. No todos los cánceres van a genética. Además, piensen que esto es de línea germinal. Hay otros estudios genéticos que son somáticos, solo del tumor. Entonces, también depende si tú quieres saber si todos los órganos están en riesgo o solo quieres saber el comportamiento del tumor. Si va a ser resistencia a la quimioterapia, cuál va a ser la supervivencia, si hay enfermedad mínima residual. O sea, por eso es que a ellos les interesa el somático y ya chévere, te curé ese cáncer y no consideran que si es germinal, otros órganos van a ser cáncer. Y tú le dices a tu paciente, chavo, está curado y tiene un cáncer oculto, como esta paciente. Por ejemplo, aquí tuvimos un paciente varón de cáncer de mama. Definitivamente. Él de hecho que era BRCA. No sé si BRCA, pero definitivamente a consulta genética debe pasar. Y no se le hizo nunca un test genético, pero o sea, el doctor Mendoza igual asumía de que podría ser, porque o sea, era muy raro, menos del 1%. La sospecha diagnóstica sí está bien, o sea, está correcta. Es muy probable que sea BRCA. Posiblemente sus hijos o su madre la tenía. Como te digo, él tendría que ir a prueba genética y si sale positiva, porque él es el sospechoso, él es el probando, él es el que viene a consulta.
Igual se daría a su mamá. Si es que tiene la variante positiva. O sea, se empezaría a hacer como el test genético a su mamá, o a él, a su mamá, a su... ¿Por qué su mamá? O sea, porque él tiene que heredarlo, ¿no? O sea, él la debió de heredarlo de él. Pero claro, si la mamá está sintomática y no tiene cáncer y te viene el paciente con cáncer, tú quieres saber su pronóstico, ¿por qué le harías la prueba a la mamá que está sintomática? Se la haces al paciente. Y si lo encuentras en el paciente, lo buscas en los hermanos y los hijos que pueden estar asintomáticos. En otros países sí analizan las de los papás, ya, porque no escatiman con el precio. Pero acá en realidad, pues si la paciente, imagínate, tiene 40 años y el papá ya tiene 80, realmente hacerle un test genético, así tenga la variante, o sea, ya no vale la pena mucho. Entonces la gran mayoría de veces, no está bien esto, pero si los papás ya son muy mayores no los analizamos. ¿Quiénes están en más riesgo? ¿Quiénes en general son prioritarios? Los hijos chiquitos, pues que tienen 18, 5 años. ¿Alguna otra pregunta? Hay un test genético que se indica la probabilidad de recurrencia. Si Sí. lo mandas a Estados Unidos, creo. No, no es necesario. Por ejemplo, en leucemia, ¿ya? Alguito de leucemias, acá no veo leucemia, ¿ya? Cuando los pediatras tienen leucemia, obviamente casi todas las leucemias son en niños, ¿no? Pero también hay en adultos, por si acaso. La gran mayoría de los niños son las linfoblásticas, la gran mayoría de los adultos son mieloides, pero no es siempre así. Entonces, cuando el oncólogo dice, ya, encontré leucemia, no le dice mi citometría de flujo para ver qué receptores expresaba, yo quiero saber si es de células T o de células B o de lo que sea. Se me fue. Ya, ok. Entonces, ustedes quieren saber, el oncólogo quiere saber, ya qué hago con esta leucemia, cómo se va a comportar, qué tratamiento le doy, y se vuelve loco. Entonces le pide a genética un panel de genes de fusión y de mutaciones de algunos genes. Por ejemplo, si sale BCR-ABL, el cromosoma Filadelfia, el derivado 22, ¿no? Un pedazo de un cromosoma se fue al 22 y esos dos genes juntos ya no se regulan entre ellos y se activan todo el tiempo y por eso causa el cáncer. Entonces el oncólogo dice, bueno, si esta alteración genética, esta recombinación genética ha pasado, es de mal pronóstico, pero felizmente hace unos años, con medicina de precisión, crearon los inhibidores de la tirosinquinasa, imatinib. Entonces a ellos les interesa saber si existe esta alteración genética para dar imatinib. Igual las células leucémicas acumulan rápidamente mutaciones y hacen resistencia al imatinib. Y cuando ya no responden, o sea, el paciente, sus células cancerígenas de 40 se van a 8 y se van a 1 y pasan unos meses y se vuelve 80, uno dice, ¿qué está pasando? Y analizamos los dominios genéticos de los receptores de tirosinquinasa. Y decimos, las células leucémicas han mutado sus receptores a propósito para que el medicamento ya no encaje. Entonces yo le digo al oncólogo, cambia el medicamento, ya no puedes usar imatinib, cambia una segunda línea. Después, si me sale una alteración, no sé, en AF4-MLN, así se llama, un gen de fusión, eso es de mal pronóstico. Eso significa que mi paciente va a recaer en los próximos 5 años, que es muy probable que haga resistencia a la quimioterapia. Y hay otras alteraciones genéticas que son buenas, de buen pronóstico, como RANX1 y RANXT1. Por ejemplo, yo encuentro esa alteración genética o alteraciones de la nucleofosmina, yo digo, mi paciente va a ir bien, va a responder a la quimioterapia. Entonces, las pruebas genéticas sirven, por eso les digo, en el futuro los oncólogos se van a mandar a hacer quimioterapia. Los cirujanos tampoco. Entonces, bueno, nos sirve para definir el tratamiento, para eso sirve la prueba, definir tratamiento, saber el pronóstico, saber el riesgo de recaída, el tiempo libre de enfermedad, la calidad de vida del paciente. Para eso sirve la prueba genética. Bueno, ya son las 8.